Vamos a hacer un repaso a las diferentes versiones de SDK para Firebase que tenemos en las diferentes plataformas. Estamos en la documentación oficial de Firebase y vemos que tenemos tres familias principales de SDKs. Por un lado, tenemos la familia de SDKs de móviles y dentro de esta familia tenemos el SDK de Android, el SDK de iOS y existe una tercera que es el SDK web, que es para hacer aplicaciones híbridas en tecnologías como Ionic o React Native. Tenemos una segunda familia para utilizar Firebase en motores de videojuegos. Y en esta familia tenemos por un lado el motor de Unity y tenemos el SDK de Unity para Firebase. Y luego tenemos una SDK para C++ porque muchos motores de videojuegos están hechos en este lenguaje. Este SDK es el más limitado de todos por diferentes razones. Veremos las limitaciones que tienen cuando entremos en detalle. Por último, tenemos el SDK en servidor de Firebase, que lo que hace es permitirnos utilizar una aplicación de backend en los diferentes servicios que tenemos en Firebase. Veremos que en función de la tecnología que utilicemos en el backend, tendremos unas funciones disponibles u otras dentro de la plataforma. Entrando en lo que es Firebase para aplicaciones de móviles, entramos en la documentación oficial y vemos que tenemos iOS, Android y web, como hemos comentado anteriormente. Si entramos, por ejemplo, en Android, vemos aquí los requisitos que tenemos mínimos para utilizar el SDK. Estos mínimos implican que tenemos que utilizar mínimo el API 19, que correspondería a la versión KitKat de Android, que es una versión bastante antigua. Tenemos que tener Android 4.4 mínimo instalado en el dispositivo que vaya a ejecutar la aplicación y una serie de dependencias como, por ejemplo, tener Gradle 3.2.1 y la versión de compilación de la SDK tiene que ser mínimo la 28. A estos requerimientos básicos tenemos que añadir uno, que es que tanto el emulador en el que probemos como los dispositivos que ejecutan la aplicación tienen que tener instalados los Google Service. Google Service es un paquete de aplicaciones que proporciona Google que incorpora email, Google Maps, etc. Es decir, que son las aplicaciones que prácticamente todos los móviles Android tienen, pero tenemos que tener en cuenta que existen móviles, muy pocos, que no tienen estos servicios y por tanto no podrán ejecutar correctamente la aplicación que hagamos en Firebase. Hecho este repaso de requerimientos técnicos, veremos cómo instalar una aplicación en Firebase o cómo incorporar Firebase a nuestra aplicación. En primer lugar, a través del terminal de Firebase, que veremos en el siguiente módulo, tenemos que configurar un proyecto nuevo y obtener las credenciales de este proyecto. En este proyecto nuevo lo que tenemos que conseguir es un JSON de Google Service. Una vez que hemos creado este Google Service JSON, lo descargamos y lo tenemos que incorporar en nuestro proyecto de A3 para que podamos validar nuestra clave de desarrollo o nuestra identidad de desarrollo con los servicios de Firebase que implementemos. Y luego en el Gradle tenemos que incorporar no solo los Google Service, sino también las librerías propias de Firebase. En este ejemplo que tenemos en la documentación, tenemos dos opciones. Incluir Firebase cuando estemos trabajando en lenguaje de programación Kotlin, que es el último que se incorpora en Android, y el preferente para la plataforma, y la versión de Java que todavía tiene soporte. Aquí tenemos otro ejemplo de las dependencias que tenemos que meter en Gradle para la versión de Kotlin. Y una vez hecho esto, ya solo nos queda trabajar con las diferentes dependencias que utilicemos. Entraremos en ello en módulos siguientes. Vemos que las funcionalidades que tenemos disponibles para plataformas Android son todas las que tenemos en Firebase. Es decir, como fue la primera plataforma y es la plataforma sobre la que se diseña Firebase, pues tenemos todas las funciones disponibles. En esta lista tenemos todo. Tenemos que tener en cuenta también que como hace tiempo que se implementa Firebase en Android, existe una serie de librerías que están obsoletas. Aquí tenemos, debajo de la lista de librerías actuales, las librerías que ya están obsoletas y que pueden representar un problema en aplicaciones que lleven un tiempo en el mercado.
Nos vamos a la plataforma iOS y el proceso para incorporar Firebase a iOS es muy parecido. Es decir, tenemos unos requerimientos mínimos en nuestra plataforma, como tener Xcode 12.5. Una serie de plataformas objetivos en las que podemos hacer nuestra aplicación. Es decir, en cualquier dispositivo iOS en versión 10 o posterior, en Mac 10.12 o posterior, en tvOS versión 12 o posterior, en watchOS 6 o posterior. Esto no suele ser un problema en el ecosistema iOS porque generalmente las actualizaciones de versiones son obligatorias y si el dispositivo tiene una versión disponible, lo más habitual es que se actualice de forma obligatoria. Para poder incorporar a un proyecto de iOS nuestra SDK, lo primero que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos en la plataforma Android. Es decir, tenemos que descargarnos el Google Service-info.plist que va a tener todas las credenciales que vamos a utilizar sobre la plataforma y luego tenemos que añadir los paquetes que vamos a utilizar en Firebase. Dentro de Xcode vamos a añadir paquetes y a la opción de añadir paquetes le pasamos la dirección del SDK de Firebase para iOS. Una vez hecho esto, es muy parecido a lo que tenemos en Android. Podemos hacer diferentes llamadas al SDK de Firebase a través de importaciones. Aquí tenemos un ejemplo, hecho en Swift, en el que importamos Firebase y a partir de ahí podemos trabajar. Aquí vemos también cómo establecemos la configuración de Firebase en Swift. Los servicios que tenemos disponibles en Firebase en iOS los tenemos aquí en la tabla y como podemos ver son la mayoría de los servicios de Firebase, por lo que iOS también posee un buen soporte para sus servicios. Por último, como comentamos, tenemos la opción de web, siendo esta opción la posibilidad de utilizar Firebase con diferentes tecnologías híbridas para hacer aplicaciones tanto en Android como en iOS. Esto se suele utilizar en Ionic, en React Native, incluso en PhoneGap. Vemos cómo podemos instalarnos el paquete mediante npm, que es el gestor de paquetes de Node, y cómo comenzar a trabajar con SDK de Firebase en estas tecnologías. Esto está fuera del alcance del curso, porque nuestro curso está enfocado a trabajar en plataformas nativas de Android. Pero pensar que tenemos estas posibilidades. Un poco más abajo tenemos una tabla resumida de los diferentes paquetes que tenemos en el SDK del Firebase para web y las diferentes funcionalidades de Firebase que podemos alcanzar con ellas. La siguiente familia son los motores de videojuegos. Aquí hay dos grandes ramas. Por un lado, Unity, que nos permite meter ciertas funcionalidades de Firebase en un motor de Unity, siendo una de sus particularidades que tenemos que configurar tanto Android como iOS si queremos hacer que nuestros juegos funcionen en ambas plataformas. Los pasos que hemos realizado para que una aplicación funcione en Android e iOS con Firebase los tenemos que hacer también en el entorno de Unity. Debemos configurar Firebase para las diferentes plataformas en las que vayamos a desplegar el videojuego, siendo un proceso un poco más largo porque en el fondo se va a hacer varias veces el mismo trabajo de incorporar las credenciales de nuestro proyecto a las diferentes versiones del juego. Dentro de la rama de funcionalidades que tenemos, son más limitadas que en las plataformas móviles porque básicamente Firebase tiene que llegar a un mínimo de compatibilidad, con lo cual hay varias de estas funcionalidades que no están disponibles ni en Unity ni en C++. La siguiente familia importante en el desarrollo del SDK de Firebase es C++. Aquí tenemos nuevamente diferentes configuraciones en función de la plataforma sobre la que vayamos a compilar. Es decir, que podemos hacer videojuegos en C++ y querer desplegarlo en iOS, en Android o en plataformas de escritorio. Entramos otra vez en un mundo de diferentes compilaciones, que se sale del objetivo del curso, pero es relevante ver que el SDK de C++ es muy parecido al SDK de Unity y en el aspecto de que tienen ciertas limitaciones. Por último, ¿qué es Firebase en servidor? Es implementar Firebase dentro de un backend en diferentes tecnologías, lo que significa que tenemos soporte oficial del SDK de Firebase para Node.js, Java, Python
Go y C#. En esta tabla vemos que con diferencia la plataforma que más compatibilidad tiene con los servicios Firebase es Node.js. Eso tiene sentido porque también está implementada en plataformas web para hacer aplicaciones híbridas. Luego Java, Python, después Go y por último C#, que es para los entornos de .NET y que es con la que menos funcionalidades podemos alcanzar con Firebase. Esta tabla es importante a la hora de elegir en qué tecnologías web queremos trabajar para poder tener funcionalidades que necesitemos en nuestra aplicación, por lo que es bastante interesante.